Sin lugar a dudas, que si el hombre ha aprendido a hacer planes, los gobiernos hacen planes a desarrollar, por ejemplo, darle crecimiento a las economías de una nación. Los gobiernos se reúnen para poder discutir y hablar y planificar, para poder llevar a cabo proyectos en toda una nación y así desarrollar cosas, y que mucha de la gente se involucre en esos proyectos de parte de Dios, en esos planes. Y como iglesia, si un deseo hay en el pastor es que la gente se involucre dentro del plan de Dios, porque el plan de Dios es el desarrollo de su iglesia, es el salvar a los perdidos. Dios tiene un plan con el hombre desde el momento que nosotros descubrimos que de tal manera Dios nos amó y vino por nosotros. Podemos entender que Dios en su corazón y en su mente siempre ha tenido un plan a desarrollar con cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia dice que nosotros fuimos creados por Dios, creados para adorar a Dios. Ahí hablamos de un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dios está plasmando un plan y un propósito en la vida de sus hijos. Y Dios en ese trazo y en ese propósito nos ha incluido a ti y a mí. Y no solo nos ha metido a nosotros, sino que en todas las generaciones, en todas las lenguas, en toda la tierra, el mover del Espíritu Santo está convenciendo al mundo de justicia, de juicio, para que la gente conozca que no son producto de la casualidad, sino son producto de un gran plan divino. El gran diseñador está aquí, el Rey de Reyes y Señores, señores, a quien pido un aplauso extraordinario. Es nuestro Dios. Él puede estar en los cielos, pero puede estar en casa de gracia esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Pero dentro de ese plan no nos podemos hacer a un lado de aquellas cosas que van a colaborar, que van a acelerar, que van a participar dentro del desarrollo del plan de Dios a nuestra vida. Y Dios mismo nos llevará a momentos difíciles y a situaciones que en el momento no podemos comprenderlas. Se recuerda cuando Pedro mismo, que siguió al Señor por 3 años y fracción, en un momento dado cuando el Señor les habla del plan redentor, que la sangre, que el sacrificio del cuerpo de Jesús tenía que ser puesto en el altar de Dios para poder salvar la humanidad, y que Jesús mismo tendría que ser sacrificado, tendría que ser torturado. Pedro no lo entendió, y ahí es donde su mente se confundió, porque el momento que estaba viviendo no lo estaba comprendiendo, no estaba él entendiendo que aún en Jesús, iba a tener dolores. Por eso el escritor de Hebreos dice que por lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, Él fue perfeccionado en el sufrimiento.
crecimiento y la iglesia está siendo perfeccionada, está siendo diseñada por el gran alfarero que hizo el cielo y la tierra. Y mientras estés en su universo, Dios estará contigo, trabajándote para llevar a cabo el gran diseño del arquitecto divino. Aleluya, diga conmigo aleluya. Anímeme a predicar, aleluya. Diga aleluya. Los dormidos digan gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que ¿cómo daré a luz el propósito de Dios? ¿Será que lo voy a dar a luz yéndome este fin de semana a Honolulu, Hawái, y luego a Maui, Hawái, y luego me voy a Cancún y regreso, y la próxima semana por lo menos me voy a Rosarito? Y después me voy a un barco para pasar 14 días embarcado, viendo el mar, oiga, y los delfines. ¿Será que así Dios nos prepara? No, señores y señores. Mi punto 1 esta mañana, como Dios nos va a ir preparando para su gran propósito, es que las circunstancias difíciles y adversas son necesarias para el cumplimiento de tu propósito. No lo pusieron todavía en la pantalla. Diga conmigo: las circunstancias difíciles y adversas son necesarias para el cumplimiento de mi propósito. Lo va a repetir una vez más. Ahí está. Las circunstancias, sean buenos alumnos, diga conmigo: las circunstancias difíciles y adversas son necesarias para el cumplimiento de mi propósito. Lo he vivido, y cuando pienso en mi propia vida, tengo que reconocer que he pasado tiempos demasiado críticos y difíciles. Pero es ahí que a través de estas circunstancias, que en la mayoría de veces no las entendemos porque no hemos aprendido a procesarlas, Jesús dice que por lo que padeció, Él sufrió torturas, Él sufrió el rechazo de las personas, Él sufrió el abandono de sus discípulos, Él sufrió las escupidas de sus enemigos, pero porque tenía puesta la mirada después del sacrificio. Hay alguien que alabe a Dios en esta hora. En mi propia vida he pasado momentos difíciles. Gloria a Dios. A los 19 años, el Señor le da una visitación de ángeles a mi esposa, a Magdalena. Una mañana yo me fui a trabajar y ella tiene una visitación de ángeles. Cuando nosotros preguntábamos dónde nos congregaríamos, teníamos dos opciones. Nos gustaban los dos ministerios, pero le preguntamos al Espíritu Santo quién sería nuestro pastor, dónde Dios desarrollaría en nosotros
el carácter, donde Dios nos haría discípulos, donde nosotros íbamos a ser amamantados con la palabra de Dios, en donde nosotros íbamos a comprometernos para servir a Dios. Y esa mañana hubo una visitación de ángeles que literalmente le hablaron a mi esposa y le dijeron: vas a ir no con este siervo, sino con el siervo fulano de tal. Cuando regreso me dice: tenemos una respuesta. Y yo tenía el mismo sentir, era una confirmación de Dios a mi vida. Y en esos escasos 19 años, 20 años, nos fuimos a la iglesia. Y ahí nos quedamos por 21 años. 21 años siendo ovejas. Escúcheme bien. Dios nos escogió ese lugar para desarrollar un propósito que en ese tiempo era desconocido para nosotros. Como un pichón de águila que empieza a desarrollarse en el nido, yo estaba feliz, danzaba, estaba feliz con los compañeros con los que trabajábamos en la iglesia. Mi casa la puse al servicio de Dios, donde se desarrolló por 8 años un equipo de alabanza de 100 personas. Y también en esa misma casa nuestra se desarrolló todo el equipo de intercesión de ese ministerio. Ahí daba clases y llegaban los pastores a instruirnos en esa casa, de tal manera que lo dimos todo lo que teníamos: tiempo, dinero, compromiso, todo involucrado para el reino de Dios, porque estábamos tan enamorados de Jesús. Pero hoy estamos más enamorados, por supuesto. Pero llega un momento en la vida donde comenzamos a sentir que nuestro nido estaba siendo sacudido y que no era el diablo el que lo estaba sacudiendo. Algo sucedió en mi vida y comencé a entender que Dios me estaba llamando a un ministerio pastoral después de 21 años de congregarme en una misma iglesia. Consulto a mi pastor y me dice, cuando después de oírme predicar y que la gloria del Señor descendió en 20 minutos que me dieron para predicar en esa iglesia, bajé y me dijo: tú estás preparado para el ministerio. Comenzamos a buscar una iglesia. Me recuerdo que le llamé y le llevé a 2 iglesias. Me dijo: esta no siento, ni yo tampoco. Nos fuimos a otra y dijo: esta iglesia puede ser. Y yo dije: sí, esta iglesia va a ser. Se plantó la iglesia en el monte. Cuando yo cumplí 40 años, empezó mi propósito como pastor. A Dios sea la gloria, aleluya. Démosle un aplauso al Señor por los ministerios que Dios levanta. Pero oiga bien, lamentablemente pasó lo que tenía que pasar en el ministerio donde estábamos, ya siendo pastores, más de 4 años siendo pastores.
nos vimos obligados a salir. Yo me sentía confortable y yo decía, realmente nunca nos iremos de este ministerio, porque no vamos a poder hacer ministerio si no estamos bajo la sombra de este otro ministerio. Eso era lo que yo pensaba, pero siempre Dios sigue en su plan, sorprendiéndonos. Dale un aplauso al Señor de nuevo. Alabado sea Dios. Cuando tuvimos que hacer ese rompimiento, básicamente obligados, empujados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, yo pensé en esos momentos, la iglesia se va a desmoronar, la iglesia se va a reducir, la iglesia va a ser más pequeña. Pero Dios nos dio lecciones, que Dios saca personas de nuestra vida porque sabe que se volverían una muleta que no nos deja caminar hacia el propósito de Dios. Ay, 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 ay. Porque cuando Dios te quiere que tú te subas a un barco a toda velocidad, tienes que soltar los remos que siempre has tenido en tus manos. Aleluya, gloria a Dios. Déjeme darle gloria a Dios en esta mañana. Empujados por lo que había sucedido, ese vínculo se rompe. Creímos que todo se iba a venir abajo, pero los primeros 3 meses sentí un poco de ñáñaras, pero descubrí que podía hacer el trabajo pastoral sin muletas. Pasaron 6 meses y comenzamos a ver que Dios nos estaba respaldando, y pensé, Dios ha sacudido el nido. Aleluya, gloria a Dios. Pasó un año, la iglesia se duplicó en un año, y dije, Dios mío, realmente ya no los necesitamos, porque hay cosas que Dios te da para el hoy que no las vas a necesitar mañana, pero si Dios quiere usarlas hoy para impulsar tus grandes propósitos de vida. El profeta Samuel, cuando Dios ve y lo observa, está llorando porque el rey Saúl había sido muy consentido del profeta Samuel, había sido su discípulo, era demasiado amado para Samuel. Y cuando él se da cuenta que Samuel había cometido un error demasiado grande, oiga bien, entonces Dios le dice a Samuel, no llores lo que yo he rechazado. Le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y lo que me llama la atención es que le dice además, llena tu cuerno de aceite. Dígale a alguien, llénate del Espíritu Santo de Dios. Llénate de nuevo todos tus vacíos, que Dios lo llene y no el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Nosotros tenemos que aprender
a darle sepultura a lo que Dios ya lo ve por muerto. Debemos soltar aquello que nos está deteniendo hasta que usted no deje a los Saúles. Nunca conocerá a los Davides. Se lo voy a repetir: mientras usted no suelte lo de ayer, no puede ir al mañana. Mientras no suelte la atadura que el diablo le ha puesto, Dios no puede cumplir ciertas promesas. Dos, no nos sorprendamos cuando Dios mismo agite tu nido para empujarte a tu propósito. En el libro de Job encontramos nosotros, capítulo 29, verso 18, lo que decía Job fueron estas palabras: decía yo, en mi nido moraré, y como arena multiplicaré mis días. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Job tenía riqueza. Dios le había dado un empoderamiento. Dios le había dado una posición como a pocos hombres se las había dado. Pero de pronto comenzó Dios mismo a permitir que su nido sea sacudido. Cuando el hombre pierde sus negocios, la salud y los bienes, perdió su familia. Pero lo que me llama la atención, oiga, que aunque vemos eso dentro de su desarrollo, dentro del propósito de Dios para ese hombre, su final, diga, su final fue bueno. Diga, mi final será mejor que el tiempo que estoy viviendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Va a ser mejor el tiempo que está por venir que los años que tú estás viviendo. Aleluya, gloria a Dios. No se sorprenda que cuando usted puede estar demasiado cómodo, Dios comience a mover el nido. Pero recuerde, nunca será para dañarlo, nunca será para destruirlo. Es para que empiece a volar más alto, a dimensiones que Dios quiere llevarlo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A los 18 años perdí a mi padre. A los 18 años me gradué. Tiempo de alegría, tiempo de tristeza. Vengo a los Estados Unidos impulsado, empujado por el dolor de la pérdida de mi padre. Vengo a los Estados Unidos, había perdido toda mi comodidad, mi tranquilidad, mis sueños como joven de estudiar en la universidad. Nunca me iba a imaginar que en el año 1987 sería
traído a este país. Llegué a este país. Mi primer trabajo fue abrir zanjas. Mi segundo trabajo fue plantar árboles. Mi tercer trabajo fue subirme a un techo donde muchos drogados estaban, me ofrecían drogas. Y todo lo que me aconteció fue algo tan difícil. Pero de pronto, en medio de lágrimas, de dolor, por la pérdida de mi padre, ahí conozco al Señor. Y al conocer al Señor, conocí el propósito de Dios. Comencé a ver y a vislumbrar el gran propósito divino a mi vida. Y yo dije: Señor, esto es grande, me apasioné tanto. Y les he dicho más de alguna ocasión, yo oraba sobre la escritura. Y el velo que estaba en mis ojos de una vida simple se empezó a quitar. Como decía el salmista: ¿a dónde huiré de su presencia? Como decía el salmista: alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay alguien aquí que tal vez ha perdido su nido. Hay alguien aquí que tal vez ha perdido a su papá, ha perdido a un ser querido, ha perdido una casa, se siente inestable, ha perdido la salud. Quiero decirle que Dios sigue teniendo un buen plan y propósito para tu vida y los tuyos. Fue en el dolor cuando conocí a Jesús. Fue en ese dolor cuando conocí a la mujer que amo. La mujer de mi pacto. Fue ahí donde Dios me empezó a dar una familia. Experiencias que marcaron mi vida en Dios. Y todo eso me fue empujando para descubrir los talentos que yo no sabía que habían en mi vida. Al pasar el tiempo más, comencé a descubrir propósitos de Dios. Lo que tenemos que aprender es a sacudirnos de la derrota y utilizar las tormentas para volar más alto. Se lo voy a repetir, iglesia, esta mañana. Tenemos que aprender a sacudirnos de la derrota y utilizar las tormentas para volar más alto. En ti hay un potencial tremendo en tu espíritu. Cuando miro a los jóvenes y pienso, ¿qué Dios irá a hacer con esta juventud? Porque Dios provoca el hambre de Él. Dios provoca la sed de su presencia. Porque toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Deuteronomio 32, verso 11 al 13 dice: como el águila que excita su nidada, el propio padre y la propia madre
de esos aguiluchos son los que empiezan a mover el nido. Y dice que revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Primera parte del versículo 12 dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. La primera parte del versículo 13 dice: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Está hablando del pueblo de Dios que había sido derrotado en el desierto 430 años. Y que Dios lo toma sobre sus lomos a más de 2 millones de personas que habían crecido en la esclavitud. Y Dios declara aquí que los guió, que los llevó sobre su plumaje. Pero lo que me gusta es esto, que está en el verso 13: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña. Ay, aleluya. Diga conmigo: hay victoria cuando me coloco sobre las alas del Dios Todopoderoso. Diga conmigo: hay victoria. Diga conmigo: hay victoria. Diga conmigo: hay victoria. La derrota es para el diablo. La derrota es para sus demonios. Dios está por ti y por ti vino para pelear la más grande batalla. Dice que a su pueblo le dio miel de la peña. Yo no sé quién es Cristo para ti, pero para mí es el que pelea mis batallas, el que me hace saborear la victoria en medio de mi debilidad y mi derrota. Y no solamente les dio que chupasen miel de la peña, sino que les dio aceite puro del pedernal. Aquí hay mucha gente que va a salir ungida esta mañana. Aquí hay mucha gente que va a salir en victoria esta mañana. Aquí hay mucha gente que la derrota se quedará hoy, este domingo, aquí, porque tú estás creyendo esta palabra. Es tremendo. Mi consejo es: no fije sus ojos en la tierra. Quite sus ojos del dolor y la desgracia. A veces como cristianos caminamos en lugares demasiado bajos cuando Dios te quiere arriba. La Biblia dice: pues Él nos ha dado el poder. Diga: el poder. Diga conmigo: Dios nos ha dado el poder. Aún te ha dado el poder para hacer riquezas. A ver, tome esa palabra y diga: yo tomo esa palabra en el nombre del Señor. Tercero, los propósitos de Dios se dan a luz con dolor. Diga conmigo: los propósitos de Dios los voy a dar a luz con dolor. Jesús dice, Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque le ha llegado su hora.
Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuántas mujeres han parido hijos aquí? A ver, levante su mano, mujer que ha tenido hijos, y diga: de mi vientre han salido hombres de propósito. Diga: de mi vientre han salido mujeres de gran propósito. Démosle palmas al Señor, mujeres y hombres. Aleluya, aleluya. Recuerdo que cuando Magdalena dio a luz a nuestra hija, estábamos una noche, ella estaba gordita, flaquita siempre, pero gordita. Es increíble, pero Yeru fue así y pesó pocas libras. Pero cuando le vinieron las contracciones, diga conmigo: contracciones. A ver, mujeres, les pregunto, cuando han dado a luz, ¿lo han dado riéndose? Bravos con el marido, ¿verdad? Diga conmigo: dolor para dar a luz. Diga conmigo: dolor para dar a luz. Diga conmigo: dolor para dar a luz. Cuando le vinieron las contracciones, me dice: mi amor, yo creo que van a ser la nena. No, bueno, no sabíamos que era nena. Creo que van a ser nuestro hijo. Ella se metió al baño, se dio un baño. Me dijo: porque creo que hoy sí tenemos que irnos al hospital. Nos fuimos al hospital y llegamos aproximadamente a las 12 de la noche. Le chequearon, le vieron y el doctor dijo: este niño no nace sino durante tal vez todo el día de mañana. Así que cuando yo oí eso, me eché a dormir. Dale gloria a Dios. Fui una decepción para mi esposa ese día. Me eché a dormir. Me dijo mi esposa: descansa aquí. Y me dormí. Y cuando yo oigo el grito de dolor y de la contracción: Heinar, estoy dando a luz. El Heinar despertó a las 4:45 de la mañana. Ve a llamar a la enfermera porque ya está saliendo. Rápido fui, la enfermera vino. Solo había una enfermera. El doctor se había ido porque dijo que no iban a nacer hasta 24 horas después. Y la enfermera ahí dijo: wow, ya viene el bebé. Y mi esposa estaba roja, sudando. Pero yo estaba de todos colores, casi desmayado, hermanos, de sentir que mi esposa, la mujer que he amado con aquel dolor para dar a luz uno de mis hijos, ¿en qué ayudo? Más bien fui un estorbo esa noche, hermanos. Pero qué cobarde yo para la sangre. Yo no puedo ver ni que le ponga una inyección a alguien. A las 4:45 desperté
Y en 14 minutos Jeru nació. Ahora, ¿por qué nació en 14 minutos? Porque desde un año antes ya estábamos orando y diciendo: Señor, que el parto no tenga mucho sufrimiento. Oiga, que tenemos que orar: Señor, daremos a luz, pero no permitas tanto sufrimiento. Démosle palmas al Señor. Démosle palmas al Señor. Cuando suceden estos empujones y estos pujones, cuando suceden estos empujones de parte de Dios y de parte de los propósitos eternos de Dios, es porque algo va a nacer. Ay, 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 ay. Hay alguien que alaba a Dios en esta casa. Dígale a alguien: mi sufrimiento no es para derrota. Mi sufrimiento es porque algo va a nacer dentro de mí. Algo va a crecer. Algo ya se está moviendo. Algo ya se está moviendo. ¿Cuál es mi tercer punto? Los propósitos de Dios se dan a luz. ¿Qué? Diga: los propósitos de Dios se dan a luz con dolor. A ver, diga una vez más: vale la pena. Diga: vale la pena. ¿Valió la pena su hijo o no valió la pena? ¿Valió la pena? ¡Oh, sí valió la pena! ¡Claro! Son hijos del reino. Son hijos de tu victoria. Ahora pensemos en el trauma del bebé. Estando el bebecito 9 meses, se alimenta de la mamá, está conectado. Cuando de pronto el nido se le empieza a mover. Imagino el tormento de ese niño. Me imagino pensar: bueno, ¿y mi mamá ahora qué le pasa? ¿Y dónde está mi mamá? Cuando de pronto él sale por el orificio que Dios usa para que él pase, hermano, y se lastima hasta la cabeza, sale con sangre. Qué tremendo. Yo vi a nacer a mi hija y Dios mío, dije: pero ¿qué esto qué es? Esto yo nunca lo vuelvo a vivir, Dios mío. Por eso es que ese momento le dije: Magdalena, ya no vamos a tener más hijos. Ella quería uno más. Y ahora me dice mi hija: hubieras tenido otra Jeru. Pero por mi miedo y mi temor, ya no le tuve a otra Jerucita. Hay ministerios que se han acomodado. Hay gente que tiene dones. Hay gente que tiene algo de parte de Dios, pero dice: es demasiado el sufrimiento. Claro, si tienes algo de Dios, si vas a dar a luz algo, te ocuparás a veces del sufrimiento, porque después del sufrimiento, ¿qué dijo Jesús? Habrá un grito de bendición. Ha nacido lo que amas. Ha nacido lo que amas. ¿Sabe quién va a nacer dentro de tu corazón? Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en medio del sufrimiento. Porque el embarazo que llevamos es un embarazo del Espíritu. Pero así como el bebecito sale
Y es todo un trauma y un caos para ese bebé. Ahora se tiene que adaptar a un nuevo mundo. No puede ni abrir los ojitos porque el sol. Dice, pero ¿qué pasó? Estaba tan acomodado, tan tranquilo. Pero si se hubiera quedado en ese útero, no se hubiera desarrollado el propósito de Dios. Benditos sufrimientos que dan a luz grandes propósitos. Hay alguien que alabe a Dios en esta hora.